Historia basada en hechos reales, enviada por la joven Dulce desde Perote, Veracruz, México, adaptada por Guerrero de Luz. Mi padrastro. Desde muy chica junto a mi hermano pequeño me crié con mi padrastro, pues mi papá nos dejó solos a la suerte. Tuvimos una infancia muy difícil, y más desde que mi mamá decidió unir su vida a otro hombre, y es desde ahí donde comienza la intriga de esta historia. Yo tenía unos 15 años cuando mi papá se fue. Él era una persona alcohólica. Siempre fui testigo de los abusos y maltratos a mi madre que recibía por parte de este. Vivíamos en el rancho. Mi mamá lavaba ropa ajena para poder sobrevivir, pues mi papá se la pasaba días, incluso semanas tomando sin llevar un peso a casa, hasta que un día, cansada de abusos y de la miserable vida que llevábamos con él, se decidió a dejarlo. Cuando se marchó dejó unos cuantos animales, en su mayoría chivas y borregos. Mi mamá y yo ahora nos dedicábamos a la elaboración de quesos de chiva en su totalidad, por lo que decidimos vender los borregos y hacernos de más chivas para abastecer más leche y en consecuencia hacer más quesos. Ahí fue donde conoció al que se convertiría en mi padrastro. A él le vendimos los borregos. Era un señor, si bien no rico, pero sí con una estabilidad económica muy grande en aquel entonces. Mi mamá tenía 29 años, era muy joven aún. Este señor ya tenía algunos 50, ya grande en comparación a mi madre. Pero desde aquella vez que se conocieron, mi mamá le hacía entregas de quesos y algunas veces alguna que otra gallina para consumo de este. Fue ahí que se empezó a dar cierta atracción entre ambos. El señor, que por cierto se llamaba Miguel, era amable a simple vista conmigo y mi hermano menor. Nos trataba muy bien en un principio cuando visitaba a mi madre. Nos llevaba dulces y alguna que otra vez ropa. Todo esto con la finalidad de mostrar interés en mi madre y en nosotros mismos. Era agradable al principio cuando aún no llegaba a vivir con nosotros, pues pese a que este siempre le insistió a mi madre que nos fuéramos a vivir con él a su rancho, mi mamá nunca quiso, pues su dicho siempre fue que si en verdad la quería, él estaría donde ella lo decidiera. Don Miguel, aunque no muy contento, se fue a vivir con nosotros. Era bien sabido que ya había dejado atrás 2 matrimonios y varios hijos. Mi madre lo respetaba mucho. En un principio todo iba muy bien con este señor. Yo siempre me refería a él como Don Miguel por respeto. Mi hermano era pequeño aún, nunca le tomó atención a este señor, como que él siempre presintió que no sería de nuestra confianza. Yo seguía con mis actividades en el campo, y aunque mi mamá ya no me ayudaba en los quesos, yo lo seguía haciendo porque, a decir verdad, solo terminé la primaria y no volví a la escuela. Llegando de un baile con una de mis primas a eso de las 12 de la noche, entrando por la parte de atrás de la casa, me percaté que Don Miguel se encontraba adentro del corral de las chivas. Lo noté muy raro, puesto que tenía en la mano lo que parecía ser un Cristo invertido, y con un chaleco que parecía ser de piel de vaca color pinto. No di mucha importancia, me pareció que solo estaba revisando los animales o que había notado algo extraño, a lo que decidí meterme y no decir más. Ya estando acostada en mi cuarto, el cual era completamente de madera, comencé a escuchar claramente cómo un animal rasguñaba la puerta, como si éste quisiera entrar. Me dio un poco de temor, por lo que di un fuerte golpe para ver si éste se asustaba, pero no. Aquel extraño ruido se seguía escuchando. Pasaron un par de minutos más cuando de repente se dejó de escuchar, y en minutos me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté con un gran cansancio, como si no hubiera dormido nada, algo muy raro porque había dormido mucho. Pero estaba tan cansada como si hubiera tenido una pelea la noche anterior, pues mi cuerpo también estaba dolorido. Se lo atribuía a una ligera embarada por el trabajo de toda la semana. Pasaron los días. Otra noche sería mi mamá la que se había percatado de aquel animal que yo había escuchado aquella noche. Me contó que al haber salido al baño había visto a lo lejos a un enorme perro negro que la veía fijamente a los ojos. Ella sintió un gran terror y le gritó a mi padrastro. Al gritar su nombre, vio con asombro cómo este perro se echaba a correr para perderse en el monte. Ya otro día, olvidado el asunto, una señora que era hermana de mi padre genético vino a la casa. Nos empezó a contar que Don Miguel andaba metido en cosas muy malas por parte del maligno, que tuviéramos mucho cuidado con él, pero mi mamá no le creyó nada.
Pensaba que por ser hermana de su exmarido lo único que trataba de hacer era meter cizaña en su relación. No la tomó mucho en cuenta. Pero ese mismo día y sin que nadie le hubiese dicho nada a mi padrastro, llegó a la casa y nos empezó a decir que no creyéramos en tonterías que la gente dijera, que eran puras estupideces sin sentido. Se nos hizo muy raro porque el tema ni siquiera lo habíamos tocado ya. Mi mamá, un tanto asustada al verlo alterado, le dijo que por qué decía eso, pero no dijo nada más, solo que no creyéramos en lo que la gente decía. A decir verdad, ya para esos días se notaba un cambio repentino en él. Empezó a ser más grosero y duro conmigo, con mi hermanito también. En ocasiones escuchaba claramente cómo golpeaba ahora a mi mamá. Una noche don Miguel no llegaba, y pese a su comportamiento mi madre aún así siempre lo procuraba, a tal grado que cuando no llegaba, salía al camino a asomarse a ver si venía éste. Una de esas ocasiones mi madre me contó que estaba parada junto a un pino, cuando vio a lo lejos como una manada de perros se dirigía hacia donde ella estaba. Pensó que era normal aquello, pero avanzados unos metros distinguió que perfectamente detrás de aquellos perros venía mi padrastro como si éstos lo vinieran escoltando o abriendo camino. Al acercarse aún más vio con asombro cómo aquellos perros se abrían hacia los costados perdiéndose entre el monte. Mi padrastro llegó hasta ella. Le di un beso y un abrazo, pero se dio cuenta que éste tenía un fuerte olor a perro como cuando estos están mojados. Era un olor muy penetrante. En tono de broma le dijo que necesitaba darse un buen baño. Entrando a la casa le sirvió de cenar y se fueron a acostar. Cada vez eran más extrañas las cosas que comenzaban a suceder en la casa con este señor. Otro de esos días estábamos preparando la comida mi mamá y yo, cuando de la nada empezaron a salir de abajo de la estufa de leña cientos de gusanos blancos de esos que parecen pequeños granos de arroz, pero eran en cantidades exageradas. No dejaban de salir como si hubiera un nido ahí dentro de la cocina, pero aún pese a ser humildes, siempre nos había gustado tener todo en orden, y totalmente limpio también. Tomando una cubeta y escobas, limpiamos y sacamos los que pudimos, no dando tanta importancia al momento. Pero el mismo problema comenzó a ser más frecuente ahora. Salían por debajo de las camas y en las sábanas. Había veces que don Miguel no dormía con nosotros. Mi mamá ya se había hecho a la idea de que éste tenía otra mujer, pero decía que no le importaba. Su dicho fue que mientras no se metiera con ella no había problema, pero de un día para otro de pronto comenzó a bajar de peso ahora. Mi hermanito muchas veces amanecía con chupetones en sus piernas, en su estómago. Los tres frecuentemente nos enfermábamos del estómago ahora. Las plantas de mi madre se comenzaron a secar. Las chivas que tenía se enflacaron y fueron muriendo poco a poco. No sabíamos qué era lo que pasaba. Por su parte mi padrastro no volvió más a la casa. Mi madre buscó un trabajo, pero el dinero no rendía. Un día de terceras personas le llegó el rumor de que don Miguel había caído enfermo. Mi mamá decidió ir a buscarlo y al menos saber qué era lo que tenía. Cuando regresó me platicó que mi padrastro estaba solo, recostado en su cama completamente flaco y sin poder siquiera hablar. Solo alcanzó a tomar su mano y escuchó que con trabajo le decía: perdónenme por favor. Mi mamá no entendía por qué, pero dice que cuando ella entró a su casa, vio claramente cómo bastantes cuervos se posaban arriba del techo del cuarto donde estaba acostado él. A mi mamá le dio mucho miedo aquello, y por tal motivo no duró mucho ahí adentro. Al estar en nuestra casa esa misma noche de haberlo visitado, estábamos cenando junto con mi hermano. Afuera en el corral de las pocas gallinas que quedaban, se empezó a hacer un alboroto como si alguien las estuviera molestando, junto con unas extrañas risas a lo lejos. Decidimos no salir. Mi mamá sacó la Biblia y nos pusimos a rezar. Así estuvimos mucho rato hasta que nos acostamos juntos los tres y se dejaron de escuchar aquellas macabras risas. Al día siguiente, como ya era costumbre, amanecimos los tres con un terrible cansancio. Mi mamá ese día decide ir con alguien que tuviera conocimientos en esas cuestiones, pues ya no era para nada normal.
Fuimos con una curandera que se decía era de las mejores por esos rumbos, en trabajos para retirar males y ese tipo de cosas, ya que no era un secreto para nosotros que quizá toda esa mala suerte y males tuviera que ver con mi padrastro y su extraña condición que lo tenía al borde de la agonía. Al momento de entrar a la casa de aquella señora, nos miró y dijo que nosotros traíamos un mal, ya de mucho tiempo atrás por terceras personas, que no tenía nada que ver con nosotros. La señora de inmediato nos hizo una serie de limpias con hierbas y esencias extrañas que tenía dentro de pequeños frascos con imágenes de santos y signos católicos. Saliendo de aquel lugar los tres, tanto mi madre, mi hermanito y yo, sentimos un completo alivio. Aparte de la limpia que nos hizo, nos mencionó que alguien que había tenido que ver recientemente con mi mamá era la causa de nuestro mal, recalcando de antemano que esta persona no había tenido intención de hacernos un mal, sino que todo había sido consecuencia de algún pacto o ritual en donde esta persona, o sea mi padrastro, nos había involucrado, no siendo esta su intención como ya había mencionado. Llegando a la casa rociamos algunas sustancias que la señora nos había dado para llevar, que a decir de sus propias palabras, servirían para alejar por completo aquello que nos había hecho tener mal todo nuestro entorno y nuestra salud. Se llegó la noche. Después de tanto tiempo se sentía paz y tranquilidad ahora. El ambiente se sentía muy diferente. Yo de mi parte me sentía liberada, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Nos encontrábamos en la cocina, íbamos a cenar, cuando de repente vimos llegar a un par de trabajadores de mi padrastro. Tocaron la puerta. Mi mamá salió a ver qué se les ofrecía. Estos estaban cabizbajos. Sabíamos que algo malo había pasado. Disculpe, señora, pero solo venimos a avisarle que don Miguel acaba de fallecer. Mi madre, pese a que no habían terminado bien el poco tiempo de estar juntos, fue inevitable que les salieran algunas lágrimas. De mi parte también no pude evitar sentirme triste, aunque nunca llegó a ser la figura paterna que yo esperaba. No había sido del todo malo con nosotros, sobre todo en aquel tiempo que empezaba a conocerse con mi mamá. Nos preparamos para ir al velorio esa noche. A mi hermanito lo pasamos a dejar a casa de una tía, ya que aún era muy pequeño para comprender aquellas cosas. Llegando a la entrada de aquel rancho nos dimos cuenta que habían muchos carros y camionetas del año de aquel tiempo. Nos acercamos a la sala donde yacía el ataúd con el cuerpo. Mi madre, notablemente afectada, no pudo controlar el llanto, y justo al querer dirigirse al ataúd, una persona de entre las que se encontraban ahí, la tomó del brazo y le dijo: «Disculpe, señora, ¿quién es usted?». Yo, un poco enojada, le dije: «Es su última esposa, y si estamos aquí, es para acompañar el luto. No piense que venimos para reclamar algo de sus pertenencias. A nosotras eso no nos interesa». Aquel hombre con una sonrisa fría me respondió: «Ay, niñita, la mejor recompensa que les pudo haber dejado mi tío es el que ustedes estén aún con vida. Ustedes no saben nada de lo que mi tío hizo en vida. Los problemas que ustedes estuvieron pasando fue también debido a las malas acciones que tuvo mi tío en vida. Él ya lo está pagando. Nos pidió que de favor fuéramos afuera para poder explicarnos más». Mi madre aceptó y salimos al patio. Ahí aquel hombre que decía ser sobrino de don Miguel nos empezó a platicar que él, en su juventud, se había involucrado mucho tiempo en actos satánicos con otras personas que había ido conociendo a lo largo de su vida, y que gracias a esto había logrado hacerse de la gran mayoría de los bienes que poseía. Mi mamá y yo no podíamos creer que todo esto fuera verdad, pero de antemano sabíamos que todo lo que nos había pasado era en cierto punto consecuencia de las acciones de mi padrastro, que al haber vivido con nosotros ese tiempo, había dejado impregnadas en la casa muchas maldiciones o malas vibras con las que él cargaba. Ahora tenía sentido todo. Aquella vez que lo vi dentro del corral de los chivos con aquellos extraños objetos y los ruidos de aquel animal que rondaba por las noches la casa, las veces que amanecíamos con moretones, aquellos gusanos que salían de la nada, todo salía a relucir con su muerte. Regresamos adentro y a seguir acompañando al difunto. Había mucha gente extraña, a la cual lógicamente nunca habíamos visto. Mi mamá estaba un poco nerviosa. Todas las personas ahí presentes
Estaban vestidas completamente de negro y con lentes oscuros. Por obvias razones no había rezos ni nada de ese tipo de cosas que acostumbramos los católicos, aunque se me hacía muy raro, ya que si eran gente satánica y todo ese tipo de cosas, ¿por qué habrían decidido velarlo? En fin, así pasaba la noche, y ya para altas horas de la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, mi mamá decidió que ya nos fuéramos. Un trabajador del rancho se ofreció para llevarnos a casa, pero mi mamá declinó su amable propuesta diciendo que no, que la noche estaba clara y muy tranquila, que no se preocupara, que nos iríamos caminando solas. Salimos al camino. Me gustaría mencionar que para llegar a la casa a pie, sí estaba algo retirado. Eran unos 30 minutos más o menos. Ya en el transcurso del camino mi madre y yo íbamos tomadas del brazo. Era una noche fría. El cansancio se hacía presente. Lo que queríamos era llegar y poder descansar a gusto. Cuando de momento detrás de nosotras se empezaron a escuchar pasos entre las hierbas. Nos detuvimos por un momento para voltear y ver que no se tratara de algún borracho que se nos hubiera pegado desde el rancho. Pero no era nada ni nadie. Volvimos a caminar y se volvieron a escuchar los pasos, pero ahora se sentían más cerca. Tomé con fuerza a mi mamá del brazo y le dije que siguiéramos sin mirar atrás. Avanzando unos metros adelante, justo enfrente de un árbol de pirul, vimos claramente a un perro negro muy grande, parecido al que mi mamá me había contado alguna vez haber visto allá en la casa. Quedamos paralizadas, estábamos en shock frente a aquel tan extraño animal, pero este encuentro no duró mucho, tal vez escasos 30 segundos, pues de la nada aquel perro se desapareció ante nuestra mirada incrédula. Se esfumó como si hubieran apagado la luz. Por un instante se quedó también todo el camino en total oscuridad. Seguimos nuestro camino a la casa nerviosas y asustadas, casi que íbamos corriendo. Llegando a casa, mi mamá preparó un té para el susto y nos pusimos a platicar. Me dijo que creía que esas apariciones eran de mi padrastro, que quizás se quiso despedir de nosotras. Como les dije, él nunca fue del todo malo. Tenía su carácter, y alguna que otra vez se portó grosero, pero en términos generales fue amable con nosotros. Al otro día fuimos al entierro. Todo transcurría con normalidad, pero algo que también me gustaría mencionar es que ya estando en el panteón, justo arriba de un árbol que se encontraba cerca de la tumba de mi padrastro, tal como mi mamá me lo había contado aquella vez que lo visitó cuando estuvo en cama. Al paso de los meses desde que sepultamos a don Miguel, volvimos a tener suerte con los animales. Se acabaron los ruidos extraños, y de las macetas que ya ni siquiera tenían rastros de frutos ni hojas, de la nada empezaron a florecer absolutamente todas las plantas que se habían secado anteriormente, como si las hubiesen vuelto a sembrar. Todo fue tan extraño, pero muy hermoso verlo. Hasta el día de hoy vivimos felices. Han transcurrido muchos años ya. Mi hermano ya es grande y mi mamá actualmente tiene a otra pareja. Solo quedan los recuerdos de aquella mala experiencia, que sin duda nos sirvió de muchas maneras para valorar la paz y la tranquilidad que muchas veces tenemos y ni siquiera nos damos cuenta para saber aprovecharlas. De mi parte jamás le guardé ningún tipo de rencor a mi padrastro, solamente él supo por qué hizo las cosas así. Creo que nadie aquí es perfecto como para juzgar las acciones de los demás, pero de lo que sí estoy completamente segura es que lo que aquí se hace, tarde o temprano la vida te lo va a cobrar. Amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia. Te invito a que te suscribas al canal y así puedas seguir escuchando y disfrutando de más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. El día de hoy envío saludos a todos los siguientes suscriptores que voy a nombrar. Saludos cordiales para Mane Luna, igualmente para su mamá. Saludos también a toda la familia Estrada Ortiz que viven en la Ciudad de México. Saludos igualmente para la joven Leti. Saludos para Excel 9410. Saludos para Samuel Marín hasta Los Ángeles, California. Igualmente un gran saludo para Juan Pulido y para la familia Pulido Rentería. Saludos para José Antonio Justo Botello hasta el pueblo mágico Puroaran de Matamoros, Michoacán. Saludos para Angie Corazón hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos para Mario Lea y para su hijo Milan.
Igualmente un gran saludo para Elena Cebes. Saludos para Naúl Martínez y para su esposa Heidi hasta Arkansas. Saludos para Vikinga Morrison y para su hija Silvana hasta el estado de Guanajuato. Un gran saludo para Ali Otero hasta Acapulco, Guerrero. Saludos para Adrián García y para la familia García Maya hasta Phoenix. Un gran saludo para Janet y para la familia Cruz hasta el estado de Oaxaca. Saludos para Jesús Contreras. Saludos para Fide Martínez hasta Spring, Texas. Saludos igualmente para Lorena Sandoval Juárez y para la familia Sandoval Juárez hasta Soltepec, Puebla. Un gran saludo para Mauro Ramos y para la familia Ramos de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Igualmente para su esposa Angélica hasta el estado de Texas. Saludos a la familia García Espino. Saludos para Víctor López González hasta Mecameca de Juárez en el barrio del Torito. Un gran saludo para Lucy Ramírez y para su nieto Logan Torres hasta Nueva York. Saludos igualmente para Israel Santibáñez Lucero hasta el estado de Puebla. Saludos para Javier Julián. Saludos cordiales para Yair Zenón. Saludos para Juan Pulido hasta Los Ángeles, California. Un gran saludo para Lalo Elizalde. Saludos para Alicia Contreras y para Estética Sofisticada en Coyotepec, Estado de México. También envío un gran saludo para Cristina León y para su esposo Carlos Díaz hasta Guadalajara, Jalisco. Por último, el día de hoy envío un gran saludo para John Palomino hasta Perú. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.